Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Estamos en la semana 1 del mes de septiembre. Antes de iniciar con el desarrollo de nuestro tema programado para el día de hoy, déjenme dirigirme a cada uno de ustedes por esta semana de fiesta que estamos viviendo. Desearles a cada uno de ustedes feliz aniversario. Feliz aniversario a nuestra institución educativa privada Divino Maestro, ¿verdad? Miren, niños y niñas, ustedes son la razón de la existencia de nuestra institución. Y déjenme decirles que en un aniversario, un cumpleaños, un aniversario en este caso de nuestra institución, es celebrar las alegrías de hoy, las memorias de ayer y la esperanza del futuro. Y ese futuro son ustedes. Son nuestra razón, valga la redundancia. Así que con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese positivismo con la cual estamos trabajando día a día con ustedes, preocupándonos, nosotros sus maestros, en que ustedes sigan cada vez creciendo en conocimientos, sigan enriqueciendo su bagaje cerebral y mental. Vamos a seguir trabajando y con esa emoción y alegría vamos a recordar a nuestra institución con mucho cariño. Reciban de parte de su maestra, la licenciada Ana Cristina Aliaga Yaranga, un gran abrazo y fraterno por esta fiesta. Feliz aniversario, chicos, y también saludos para vuestros padres de familia y para los colegas docentes de la institución. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar el día de hoy sobre las relaciones entre seres vivos y su medio ambiente. Ya decíamos que los seres vivos no viven así aisladamente, totalmente independientes, sino se relacionan unos a otros, pero también estos se relacionan con su medio abiótico, o sea, con su medio ambiente, ¿verdad? Y lo hacen de dos formas. Uno, a través de la adaptación y las migraciones, ¿ya? Las adaptaciones o la adaptación, atención por favor, anotar sus resúmenes sintéticos para que puedan repasar con facilidad, ¿ya? Las adaptaciones o una adaptación es una capacidad, es una característica, es una propiedad que han logrado todos los seres vivos durante su evolución para adecuarse, para acostumbrarse, para sobrevivir a los cambios, a las situaciones que se presentan en su medio ambiente, ¿ya? Y se presentan en tres tipos distintos: conductuales o de comportamiento o etológicas. El otro es las morfológicas, anatómicas o estructurales. ¿Qué quiere decir comportamientos o etológicas? O sea, de cómo ellos van a manifestarse, se van a presentar o van a sobrevivir, con qué actitudes, con qué comportamientos en un medio determinado, ¿ya? Y las morfológicas o anatómicas, como su nombre dice, se refiere a que se van a dar cambios estructurales en estos seres vivos para sobrevivir en ese medio. Y las fisiológicas se refiere a las funciones que van a realizar al adaptarse o adecuarse a un medio ambiente. Y las migraciones, ¿no?, es el traslado o los cambios de espacio o lugar que ellos van a desarrollar. ¿Ah? Muy bien. Entonces, vamos a describir lo que son las adaptaciones. Las adaptaciones, mis niños, tienen factores limitantes y van a presentar también variaciones, ¿ya? Los factores limitantes está formado prácticamente por el conjunto de toda la parte abiótica, o sea, el medio físico, es decir, el biotopo, ustedes ya recordarán, ¿no? Y en ello vamos a encontrar a esos factores como la presión atmosférica, la humedad atmosférica, temperatura, la aceleración de la gravedad,
la presencia de luz, agua, aire. Y dentro de los químicos, sobre todo la composición, ¿no? Química, por ejemplo, del aire, ¿no? Ustedes saben que está abundantemente formado por nitrógeno, por oxígeno, dióxido de carbono, ¿verdad? El pH del suelo. pH, ¿qué significa? No vayamos a confundir, mis niños. pH significa potencial de hidrógeno, ¿ya? El potencial de hidrógeno del suelo, es decir, es la acidez o la basicidad que pueda presentar ese suelo. Por supuesto, existen variedades de suelos. Unos serán más ácidos, otros son alcalinos, es decir, básicos, etc. ¿Ya? Otro de los factores limitantes químicos es la salinidad, la presencia de sales, minerales en ese suelo, ¿no? Gracias a la variación de sales minerales o la concentración de esas sales como componentes químicos del suelo, es que van a existir o se van a desarrollar con toda normalidad, sobre todo, por ejemplo, los vegetales, ¿no? Para absorber a través de sus raíces sus nutrientes. ¿Ya? Muy bien. También se presentan variaciones en estas adaptaciones, ¿ya? Como por ejemplo tenemos la acomodación, ¿ya? Se dice acomodación cuando una especie llega a un lugar determinado y logra sobrevivir sin ningún problema. O sea, tiene una gran capacidad de adaptación, ¿ya? Otra de las variaciones es la aclimatación. La aclimatación, en cambio, es cuando una especie, cuando un ser vivo, es trasladado o transportado de su hábitat natural, o sea, de un lugar donde vive, donde se desarrolla, a otro. Y para sobrevivir tiene que ser cuidado, tiene que ser atendido por el hombre. ¿Ya? Estamos anotando, mis niños, ¿no? Bien, y tenemos otra variación que es la naturalización. La naturalización, o se habla de esta variación, cuando un ser vivo o una especie aclimatada logra sobrevivir sin los cuidados del hombre, con toda normalidad. ¿Ya? Hablemos de las adaptaciones a los factores ambientales, o sea, al medio abiótico, ¿no? Y de todos esos factores ambientales medio abióticos, sobre todo viendo la capacidad de adaptación de los animales y las plantas o los vegetales, vamos a hablar de la temperatura y la salinidad. ¿Ya? ¿Qué es la temperatura? Recordemos, a ver, mis niños, mis niñas, recordemos. ¿Qué es la temperatura? A ver, recordemos. Muy bien, la temperatura es el grado de calor o frío que va a presentar un medio, una región o el medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. Según ese grado de calor o frío en ese medio ambiente, se van a adaptar estas plantas y van a tomar denominaciones como las plantas que se adaptan a temperaturas bajas y viven con toda normalidad toman el nombre de criófitas. Anótense, por favor. Entonces, ¿por qué se les llaman a las plantas criófitas? Porque estas se adaptan con toda normalidad a temperaturas bajas, o sea, viven en regiones frías, ¿ya? Tenemos el otro grupo llamado termofitas. Las termofitas será el antónimo de criófitas. ¿Por qué? Porque estas van a vivir o se van a adaptar con normalidad a temperaturas o a regiones o zonas muy calóricas o caloríficas, ¿ya? O sea, viven a altas temperaturas, como las zonas tropicales, ¿no? Como las plantas en regiones tropicales. ¿Ya? Muy bien. En el caso de los animales, toman el nombre o la denominación de homeotermos y poiquilotermos. Los homeotermos u homotermos, que es lo mismo, homeotermos u homotermos, son aquellos animales que van a tener la temperatura constante. Constante, o sea, donde se encuentren su temperatura corporal va a ser lo mismo, ¿ya? Mientras que los poiquilotermos son aquellos animales que van a tener una temperatura variable, ¿ya? Su temperatura corporal va a depender de ¿qué? Exclusivamente del medio o el lugar donde se encuentra, ¿ya? Por ejemplo, si están en zonas muy caloríficas, o sea, zonas tropicales, sus temperaturas
su temperatura de esos animales serán altas, ¿ya? Mientras que las homeotermas, por más que estén en zonas frías o calóricas, van a mantener la temperatura. Muy bien, a los poiquilotermos también se les llaman heterotermos, mis niños, heterotermos. ¿Ah? Bien, su adaptación a la salinidad. En los animales, con respecto a la concentración de sales o a la salinidad, van a tomar también denominaciones. Por ejemplo, en los animales vamos a encontrar a los estenolinos y a los eurialinos, ¿ya? Los estenolinos toman esa denominación cuando estos están adaptados a la salinidad de las aguas, o sea, a las aguas saladas, ¿ya? Aguas saladas. Tenemos en ella, por ejemplo, el caso de los peces, ¿no? Sobre todo de las anchovetas, atún, etc. Y los eurialinos, ¿ya? Los eurialinos, en cambio, son aquellas que se van a adaptar a las aguas de diferentes concentraciones de sales, o sea, no van a ser constantes, ¿ya? Y en esta encontramos, por ejemplo, al salmón, ¿ya? Como ejemplo de animales eurialinos. ¿Ya? Bien, y a las plantitas también vamos a encontrar en dos grupos. Las halofitas, que están adaptados a los suelos muy salinos, ¿ya? A los suelos muy salinos, y las glucofitas, que están adaptadas a suelos no muy salinos, sino más bien con carencia de sales, ¿no? Y la mayoría de las plantas van a tener esa característica, o sea, a suelos o a medios que tengan menor concentración o pobres en sales. ¿Ah? Bien, y tenemos los tipos de adaptaciones. Las morfológicas, como su nombre dice, son las adaptaciones en formas, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver diferentes formas de picos, ¿no? En una especie de animales, o sea, en las aves. ¿Ven? Esos son cambios o adaptaciones morfológicas, chicos. ¿Ya? Muy bien, dentro de las morfológicas también tenemos, por ejemplo, a las acuáticas, tenemos a las terrestres y tenemos a los aéreos, ¿ya? Aquellos que tienen esa adaptación acuática, por ejemplo, se van a llamar o se van a denominar a estas plantas que sobre todo están adaptadas o se desarrollan o viven con normalidad, se mantienen, cumplen todas sus funciones, se reproducen, etc., se van a llamar hidrófitas. Hidrófitas, ¿no? Como por ejemplo nosotros tenemos en algunas de nuestras lagunas, como las totoras, por ejemplo, se podría decir, ¿ya? Y a los animales se les llaman o denominan hidrófilos, ¿ya? Hidrófilos. Bien, y según la adaptación terrestre, a las plantas vamos a tener llamadas higrófitas, tropófitas, mesófitas y los vamos a llamar xerófitas, ¿ya? Xerófitas. ¿A quiénes se llaman higrófitas? Las plantas higrófitas son aquellas que van a desarrollarse o van a vivir en lugares muy húmedos. Por eso se llaman higrófitas, ¿no? Abundante humedad, ¿ya? Y vamos a ir mencionando algunos ejemplos, aunque las iba a dejar como tareita, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a los musgos dentro de las higrófitas. También están los aguajes, por ejemplo, ¿ya? Las tropófitas, en cambio, son aquellas que están adaptadas a zonas con climas cambiantes, ¿ya? Con climas cambiantes o humedad cambiante, ¿ya? En ella tenemos como ejemplo, tenemos a los líquenes, a las bromelias, ¿ya? Y las mesófitas son aquellas plantas que van a estar ubicados en zonas agrícolas. Por ejemplo, tenemos a la papa, las comunes, ¿no? A los que también nos sirven de alimento en nuestro hogar. Y las plantitas xerófitas son aquellas que van a vivir en lugares desérticos, chicos, en zonas áridas, en zonas cálidas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en ese grupo, a ver, recordemos rápidamente a quiénes, al cactus, por ejemplo, a la sábila, ¿ya?
etc. Bien, y cuando hablamos de los animales, igual tenemos animales higrófilos, aquellos que necesitan de alta humedad, ¿no?, ambiental, y dentro de esa podemos mencionar como ejemplos a las babosas, a las lombrices, que siempre van a desarrollarse en lugares húmedos, ¿ya? Los mesófilos, en cambio, son aquellos animales que van a presentar defensas contra la evaporación, o sea, no les gusta la humedad, ¿ya? Muy bien, van a tener más bien concentración de agua en su cuerpecito. Y los xerófilos son aquellos que van a encontrarse en lugares con abundantes líquidos o agua, no, sino más bien secos, ¿ya? Se van a desarrollar como si nada, con toda normalidad. Y para eso, más bien, ellos se caracterizan por presentar defensas muy especiales contra la evaporación, como por ejemplo, presentan cutículas, tienen caparazones o tienen exoesqueletos. ¿Ah? Muy bien. Cuando hablamos de seres vivos adaptados o de tipos aéreos, tenemos a las llamadas, ¿no?, epífitas, por ejemplo, en el grupo de las plantas, ¿no? O sea, se les llaman epífitas a aquellas plantas cuyas estructuras mayormente se desarrollan en el aire, ¿ya? Y en el caso de los animales, vamos a rescatar que hay animales, y sobre todo las aves, mis niños y niñas, ¿ya?, van a presentar estas características. Por ejemplo, su forma aerodinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que se caracterizan por realizar su locomoción o trasladarse en el aire, ¿no?, a través del vuelo, ¿ya? Ellos mismos van a presentar, sobre todo estamos hablando, repito, de estas aves voladoras, van a presentar alas membranosas, presentan vista aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que a grandes alturas ellos pueden visualizar, distinguir sus presas gracias a esas vistas agudas, intensas, ¿ya? También se caracterizan por presentar sacos aéreos. Sus pulmones, sobre todo de estas aves voladoras, para que se mantengan en zonas muy altas de la atmósfera, porque ustedes saben que cada vez que uno asciende la troposfera, la estratosfera, el aire se caracteriza por ser enrarecido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la concentración de gases ya no es igual que en la troposfera. Por lo tanto, esas aves que se encuentran volando a grandes alturas, aparte de los pulmones, tienen acompañados los sacos aéreos, chicos, ¿ya? También hablamos de la presencia de quilla. ¿Esto qué quiere decir, profesora? ¿Qué es quilla? ¿Qué es quilla? A ver, ¿alguien tiene la idea? ¿Recuerda a qué se llama quilla? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, ¿qué será? Lo que pasa es que, con un ejemplito, mis niños, con un ejemplito. Ustedes alguna vez habrán visto en algunas lagunas a algunos aves, ¿no?, trasladarse con toda normalidad sobre el agua, no se hunde. Eso se debe justamente a la presencia de que ellos tienen una especie de esternón afilado, o sea, puntiagudo o en punta, que hace que soporte esa presión, ese líquido o ese agua. A esa estructura se llama quilla, chicos, ¿ya? Muy bien. También van a estar presentes en animales cuya respiración es pulmonar y otros una respiración traqueal. Cuando hablamos de las adaptaciones fisiológicas, decíamos que se refiere a las funciones que ellos van a realizar para sobrevivir o mantenerse o desarrollarse con normalidad en ese medio o en el lugar donde se encuentre, ¿verdad? Y dentro de esta vamos a encontrar aquellos animales en la que vamos a distinguir el taxismo. ¿A qué se llama, profesora, taxismo? Dirán, ¿no? ¿Alguien recuerda ver a qué se llama taxismo? Aunque ya antes habíamos comentado. Es una propiedad de trasladarse, de locomoción de un lugar a otro de los seres vivos, ¿no? También estos se van a caracterizar por presentar las llamadas cinesias. Las cinesias son
las manifestaciones de esas locomociones. O sea, en resumen, es el movimiento, ¿ya? En respuesta a los estímulos externos o a los estímulos de este medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, esta rana, si es estimulado por otro animal u otro ser vivo o el hombre, va a realizar ese movimiento trasladado de uno a otro. A eso se llama cinesia, ¿ya? También de color, ¿no? Ustedes observarán en esta imagen tenemos seres vivos coloridos. No todos tienen la misma coloración o pigmentación, ¿eh? Cuando hablamos de las plantas y su adaptación fisiológica durante su desarrollo, después de la germinación, o sea, el crecimiento de las plantas, justamente la orientación hacia arriba de los tallos, de las hojas, las flores y de la raíz hacia abajo se debe ¿a qué? A los tropismos. A los tropismos. Entonces, ¿qué son los tropismos? Es una propiedad de orientación, de crecimiento, en respuesta a los estímulos y sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, los tallos van a crecer hacia arriba. ¿Por qué? Porque necesitan de luz para que realicen fotosíntesis, ¿ves? Y en esta imagen, lo que ustedes pueden ver es un tigmotropismo. Este es un cuerpo físico y está en contacto con el tallo de esta planta de la fresa, ¿ya? Y las nastias es otra propiedad que le permite manifestarse a las plantas, ya sea positivo o negativamente con respecto a los estímulos. En esta imagen se está representando que esta flor, según la orientación de los rayos solares al sol, se abre o se cierra, ¿no? En el día están bien abiertas y cuando se va oscureciendo, esta flor se cierra, ¿ya? Finalmente tenemos las adaptaciones conductuales, sobre todo es comportamiento, de acción, de qué realizan estos seres vivos, estos animales sobre todo, en su proceso de adaptación. Ellos se preocupan, por ejemplo, de migrar según las necesidades, ¿no? Sobre todo buscando lo que es la alimentación o los alimentos, ¿ya? Como el caso de las aves, las ballenas, etc. Para migrar ellos despliegan, ¿no? Y parten siempre con despliegues de cortejo, como el caso de los peces, las aves. Otro, como el caso del pájaro carpintero, ¿no? Para sacar el insecto de los árboles. O sea, ellos ¿qué hacen? Picotean, picotean y capturan a esos insectos para su alimentación, ¿ves? Entonces se están manifestando o se están comportando según la necesidad, sobre todo de su alimentación. También ellos se preocupan para ayudarse y buscar esa alimentación y protección, vivir en grupos, ¿no? Por ejemplo, en manadas, en jaurías, en bandadas, etc. Y algunos, sobre todo, escapar de algo, o cuando van a ser presas, ¿qué hacen? Corren, vuelan de manera rápida, ¿ya? Muy bien, mis niños, solamente les pido, por favor, no hay una tarea específica, pero repito que ustedes deben copiar sus resúmenes sintéticos cuando estén concentrados escuchando y viendo esta clase y agregar algunos ejemplos, incorporar más datos, a seguir investigando, mis niños, ¿ya? Solo así van a lograr y cumplir esta frasecita que dice: nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente, ¿ah? Y siempre se les ha dicho, cuando nos conocimos, esa primera sesión que tuvimos, mis niños, no sé si recuerdan, solamente conversamos y les di los contenidos de nuestra asignatura y les decía, sinceramente me pongo a disposición de ustedes, espero ser amiga de ustedes y los deseo lo mejor, sobre todo que aprendan mucho y mucho, mis niños. Muchas gracias, hasta la próxima clase, cuídense mucho y una vez más, ¡feliz aniversario!